Hola, bienvenidos al segundo episodio de Ingenio en el Aire, donde lo estaré acompañando el ingeniero Alexander Marín Y el ingeniero Luis Medina. y estaremos compartiendo con ustedes algunas noticias de actualidad de la industria y profundizando algunos conocimientos del área. Así es, vamos a estar hablando de sustentabilidad en edificios y de una nueva metodología para el desarrollo de proyectos de edificaciones. Eso es la metodología BIM, Building Information Modeling. Luis, y ahora para compartir un poco sobre las noticias de esta semana, vamos con nuestra sección Al Día Con. Excelente. Ok, Luis, tú sabes que en el marco de la semana pasada estábamos hablando un poco de sostenibilidad y esta semana surgió algo interesante porque en la Unión Europea se está trabajando la implementación de un nuevo reglamento sobre la construcción sostenible en miras al 2030 que se plantea estar implementado a partir del 2025. Entre las cosas que descubrí leyendo por ahí, se reafirma la idea de que cerca del 40% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero provienen de la industria de la construcción y esto ha motivado diversas investigaciones para ver cómo se reducen estos impactos. Entre lo que plantea este reglamento, por ejemplo, se plantea la reducción en cerca de un 30% del consumo de energía de estas edificaciones y aborda varios ámbitos. Por ejemplo, la eficiencia energética en los sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación, el uso de materiales sostenibles, que la semana pasada, ¿no? en el episodio pasado, conversamos un poco sobre todas estas innovaciones en los materiales y la reducción de la contaminación en el proceso constructivo. A mí me parece que esto es una noticia muy importante porque no solo aborda el tema de la sostenibilidad, sino que promueve como el desarrollo de nuevas investigaciones en industria. ¿Qué se está haciendo desde la ingeniería en este ámbito? Sí, sobre todo en la parte del desarrollo de nuevos materiales. Si mal no recuerdo, el concreto y el acero tienen algo... hay un término que se llama el carbon footprint, que es que tantas emisiones requiere su producción. la producción de ese material, del acero, del cemento, y esas son las que más repercusión tiene. En este caso de limitar pues el uso de ciertos materiales, bueno, quizás dependa también del tipo de infraestructura a la que se refiera. No es lo mismo construir una casa que construir un puente, por ejemplo. Me imagino que estará tomando en cuenta ese tipo de situaciones, pero me parece súper interesante e importante, sobre todo para el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos materiales. Sí, sobre todo lo interesante que se aborda desde, como tú bien lo comentabas, una concepción bastante amplia, entendiendo que la industria de la construcción no es solo hacer la casa o la edificación como tal, sino que viene desde el momento en que se produce la materia prima, ¿no? Eso es correcto. Entonces hay como varias limitaciones, regulaciones. Ojo, hay gente que está en contra de esto porque cree que puede ser un freno para la industria. Otros opinan que más bien esto va a impulsar el desarrollo porque puede traer nuevas fuentes de empleo. Lo que yo sí creo, y no sé si tú lo compartes, Luis, es que en el marco del contexto que estamos viviendo es importante y es fundamental el aporte que podamos hacer desde nuestra industria para el cuidado del medio ambiente. Así es, eso es correcto. Yo quisiera hacer también una acotación, sobre todo en estos países desarrollados en los que se vienen implementando este tipo de no sé si llamarlo medidas. Creo que también es importante tomar en consideración, por ejemplo, en el desarrollo de países que digamos no tienen tantas facilidades tecnológicas, pues tomar en consideración también esos aspectos para, bien como tú dices, no vaya a ser un freno, pues. Y se puede convertir en una oportunidad, la oportunidad de innovar y de desarrollar cosas para ponernos a la punta de lo que se está haciendo en los países de mayor desarrollo. ¿Qué crees tú? Así es. ¿Que estamos en capacidad de hacerlo o no? Yo creo que sí, aquí hay bastante talento humano, quizás requiere un poco de inversión,
pero creo que son cosas que se pueden solventar. Y recuerdo que en el episodio pasado hablábamos de algunas líneas de investigación que hay en universidades como la Universidad Central de Venezuela, que abordan un poco esto de los nuevos materiales. Y hablando de esto de los nuevos materiales, estábamos conversando un poco antes de la grabación. Creo que Luis nos traía ahí una información de algo interesante. Así es. Una de las nuevas aplicaciones en la tecnología del concreto, al parecer ya hay a la disponibilidad del mercado un nuevo tipo de concreto que es concreto luminiscente. Correcto. Según pude leer por ahí, es que agregan tiene como agregado partículas luminiscentes que hacen que el concreto pues tenga esta propiedad de que absorba luz solar y que cuando esté en momentos de menos luminosidad, en momentos de oscuridad, pues es más brillante, por así decirlo, un término gentil. Y emite, yo creo que esto tiene un impacto muy importante, sobre todo en la arquitectura, ¿no? Porque influye mucho en embellecer estos espacios y qué útil es que tú puedas vertir un concreto y que ya ese concreto tenga esas características. Y lo que pude ver por distintas referencias se construyen unas obras bellas, magníficas. Y quizás me estoy adelantando, no sé qué tan luminiscente o cuál es no sé exactamente cómo se evalúa la luminosidad de este nuevo concreto, pero quizás, presumo yo, a lo mejor estuve equivocado, podría servir incluso hasta para reducir menos el consumo de Quizás no sería necesario poner tantas luminarias, no lo sé, pues sí, estoy presumiendo. Hay que averiguarlo. Lo que pude ver tiene sobre todo un efecto arquitectónico de algunos detalles, no sé qué tan intenso puede ser, pero sí, por ejemplo, estuve leyendo otras cosas que lo están utilizando también en el asfalto, por ejemplo, para ir sustituyendo lo que son estas luminarias en las vías y tener más bien estas incrustaciones para tener esos marcajes que nosotros necesitamos. Entonces es como súper interesante. Creo que es un material que hay que estudiar porque tienen hasta 12 horas de brillo. Interesante. Este hormigón. Y bueno, es parte de esta revolución que se está dando en la industria de los materiales y que lo queríamos compartir hoy. No sé si quieres comentar otra cosa. Sí, ahí creo que lo importante es que para uso de tránsito y digamos un uso ya más funcional más que recreativo o arquitectónico, sea que, ver cuál es la luminosidad pues de ese concreto. Correcto. Y que no más bien vaya a ser contraproducente eso que a poner un ojo de gato o alguna luminaria que se usa normalmente. ¿Cuál es su durabilidad, etcétera? Exactamente. Y en conexión con lo que estábamos hablando, ¿cuál es el impacto desde un punto de vista sostenible? Porque es interesante el enfoque que tú das de cómo esto ayuda a la reducción del consumo de energía, por lo menos en el ámbito de iluminación. Así es. Entonces, yo creo que estas son como dos noticias importantes que traemos esta semana y que queríamos compartir con ustedes para entonces ya ir al grueso del asunto y pasar a nuestra próxima sección. Aprendiendo con Ingenium. Donde vamos a estar hablando de unas cosas bien interesantes. Recientemente publicamos en nuestra página web ingeniumces.com un artículo que llamamos Una introducción al mundo BIM, con la intención y el propósito de hacer nuestra contribución a un tema que está hoy muy en boga en la industria de la construcción y en el que hay una gran información que tenemos que ir sistematizando. Y por eso en nuestra sección Aprendiendo con Ingenium es el tema que traemos para el día de hoy. ¿Qué decimos nosotros en ese artículo? Y vamos a ir paseándonos por algunos puntos, Luis, y compartiendo opiniones respecto a lo que estamos aquí planteando. Me parece bien. Es que, por ejemplo, con todos los cambios que vienen existiendo a nivel tecnológico, también hay modificaciones a nivel metodológico. Y BIM aparece como una metodología que lo que trata es de tener una concepción integral de toda la industria de la construcción, desde sus fases iniciales hasta sus fases finales, que un poco lo vamos a ir conversando en el transcurso de este episodio, ¿no? Y sería importante arrancar por tener muy claro qué es la industria ASO, ¿no? Y la industria ASO viene del acrónimo del inglés, de la industria de la arquitectura, la ingeniería, la construcción y operaciones, que en el ámbito de las operaciones donde entra todo esto del tema del mantenimiento, ¿no? Y cómo se relacionan estas distintas fases de la industria.
Por ejemplo, en comparación con otras industrias, la industria de la construcción ocupa casi el 14% del Producto Interno Bruto global, lo que ha generado o incentivado que desde distintas líneas de investigación se busque optimizar esta industria que entre muchas otras cosas se señala que tienen problemas por incumplimiento en los plazos de construcción planificados, hay un aumento significativo en los costos de proyectos respecto a lo que fue presupuestado, hay incompatibilidades en el terreno entre elementos estructurales, cruces, por ejemplo, de elementos sanitarios con elementos estructurales tipo vigas o columnas, y pérdida de información a lo largo del ciclo de vida de las edificaciones. Desde tu experiencia, como ingeniero, ¿qué opinas tú? ¿Son reales estos problemas en la industria de la construcción? Bueno, son más que reales. De hecho, la ingeniería civil me atrevería a decir que es la disciplina de la ingeniería que más tiempo tiene. Y estos problemas que tú estás mencionando son problemas que existen de toda la vida. Yo pienso que una de las principales metas pues, de conseguir con esta metodología bien es tratar de reducir, no quiero usar la palabra suprimir, pero sí reducir este tipo de conflictos que tú mencionas. Y eso a través pues, de la gestión de la información que contiene estos proyectos, que es muy diversa y es muy compleja también. Claro, y que tiene muchas aristas, ¿no? Y tú sabes que es interesante que a pesar de que en los últimos años es que ha estado de moda BIM tiene más de 40 años desde que un profesional propuso la idea o la concepción de esta metodología, pero no es sino hasta la última década en que ha sido posible su implementación por la aparición de todas las tecnologías y los software que hoy en día nosotros conocemos. No. Y eso trae una confusión, porque mucha gente, o muchos, porque yo también puede ser por eso, creíamos que BIM eran estos nuevos software, ¿no? Sin mencionar alguna casa en particular, tienen que ver con todos estos modelos en 3D, estos modelos digitales posteriores a lo que fue el famoso y conocido AutoCAD. Y por eso es que es interesante que hagamos como esta conversación hoy, porque hay que entender que BIM no es solamente la aplicación de un software, sino que BIM, como su nombre lo dice, es la gestión de información de edificaciones o el modelado de información. Tiene que ver con cómo a lo largo del ciclo de una edificación, entendiendo sus distintas etapas que vienen desde el nacimiento de la idea, la planeación, la formulación del proyecto, la ejecución como tal, el proceso de operación de las edificaciones y el fin de su vida útil, donde viene como un reseteo, o se demuele o se reconstituye a través de una remodelación o los distintos elementos de reforzamiento, recuperación. Y eso es lo que entendemos como ciclo de vida, y es lo interesante de esta metodología, que busca la forma de articular la información entre estas distintas fases del ciclo de vida a través de un modelo parametrizado donde tenemos toda la información. Tú has tenido hasta ahora, Luis, como la oportunidad de interactuar en el campo profesional respecto a alguna experiencia BIM. Sí, de hecho, eso es una de las partes que hemos reservado para la última parte de este podcast, de lo que hacemos aquí en Ingenium, que es a través, en este caso en particular, nosotros desarrollamos toda una infraestructura deportiva, en este caso específico un velódromo, utilizando parte de los principios de lo que es esta metodología BIM. Otra parte que quería señalar que es muy importante que tú mencionabas es acerca de, digamos, la vinculación de todas esas disciplinas que intervienen en un proyecto. Normalmente pasa que en el desarrollo de uno de estos proyectos muchas veces estas disciplinas van cada una por su lado. No se entienden a veces unas con otras y eso origina pues la aparición de ciertos conflictos ya a la hora constructiva, y son problemas que se resuelven muchas veces en sitio sin algún tipo de, digamos, planeación ya de la parte de proyecto. Entonces creo que eso es una parte también fundamental de lo que se pretende resolver con esta metodología. Y como tú bien dijiste, el BIM no es solo el muñequito, no es solo el modelo 3D, es una parte ya de gestión de información, de información pues importante que le va a servir tanto al proyectista de cualquier disciplina que fuere, estructural, sanitaria,
de mecánica, etcétera, que le va a servir al constructor y que le va a servir al dueño también, ¿no? En la parte pues, de mantenimiento y de seguimiento. De hecho, es muy importante eso que tú dices, Luis, porque es que los principales beneficiarios de la implementación de BIM son los clientes, porque el principal impacto según lo que indican los estudios de esta metodología, es la reducción de costos a largo plazo. Ciertamente se necesita una inversión más importante en la etapa de formulación, pero que va a contribuir a disminuir los costos a lo largo de este ciclo de vida de las edificaciones. Entonces, como resumen de lo que estamos hablando, yo creo que, y quería dejar como un concepto muy claro, ¿no? Que es entender a BIM como una metodología colaborativa donde interactúan todas estas profesiones para la creación e intercambio de información a lo largo del ciclo de vida de una edificación, en donde los actores de distintas disciplinas de la industria intervienen sobre un modelo centralizado de acceso para todos, compartidos en un entorno común de datos, permitiendo así la optimización de recursos como el tiempo, el costo y el talento humano. Entonces, como en resumen, esto es una introducción muy breve a lo que es BIM para entender que más que un software es una metodología y es gestión de información. Ahora, teniendo claro una definición sobre la mesa, Luis, de lo que es BIM, yo creo que es importante hablar ya de cómo es su implementación concreta a lo largo del ciclo de vida de la edificación, porque es como amplio, es como grande, y eso sin duda alguna nos va a situar en un conjunto de potencialidades de esta metodología que se definen en algunos estándares internacionales como los usos BIM. Y estamos hablando de 25 usos que más o menos identifican cómo es que se usa esto de BIM, cómo se come, cómo se implementa en el día a día a lo largo del ciclo de vida. Y quería ir compartiendo contigo un poco de estos usos y vamos intercambiando de nuestras experiencias en ese punto. Perfecto. Entonces, por ejemplo, uno de estos 25 o el primero de estos usos tiene que ver con el modelado de condiciones existentes, que permite, por ejemplo, cuando vamos al abordaje de un proyecto, conocer desde el punto de vista de su topografía, cuáles son las condiciones de terreno, de cuáles son los elementos que ahí construyen, que existen, para un poco poder formular la implantación de un proyecto en ese lugar, ¿no? Es como el uso que recoge, y aquí es donde entra todo el uso, por ejemplo, ya de las tecnologías, como los levantamientos topográficos por drones, o por ejemplo la tecnología LIDAR para hacer levantamientos de edificaciones por nube de puntos, en corto tiempo, que después lo llevas a un software donde tú haces el modelo 3D y ya tienes como esa información del contexto. Ahí es donde empiezan a aparecer las tecnologías, pero ya con un sentido muy concreto, que en este caso es, por ejemplo, la implementación del uso del modelado de condiciones existentes. Tenemos también el tema de cómputos y estimación de costos, la planificación de fases a lo largo del ciclo de vida, el análisis de espacio y variables urbanas, que ya tiene que ver un poco con esto del diseño arquitectónico, análisis de sitio. Ahí, por ejemplo, y un poco que hoy estábamos hablando de sostenibilidad, en análisis de sitio tú puedes entender cómo es el comportamiento solar del lugar, claro, que de alguna manera te ayude a encontrar la mejor ubicación de esta edificación para el aprovechamiento, por ejemplo, de las corrientes, de los vientos, de cómo aprovechar esa ubicación para que el sol tenga menor impacto sobre el calentamiento de esta estructura. Aquí empieza a entrar un poco esos conceptos de sostenibilidad. Y luego tenemos otros usos que ya es como lo más conocido en la parte de formulación, que tiene que ver con el diseño de las disciplinas. Uh-huh. Desde el arquitecto, el ingeniero estructural, el ingeniero de plomería, el ingeniero que se encargue de la parte de iluminación. Tú como ingeniero estructural, que es uno de tus fuertes, entre otros tantos, ¿cómo ves la implementación de BIM en esa área en específico? Bueno, como dijimos anteriormente, es fundamental la vinculación de todas las disciplinas. Sobre todo en la parte estructural, tiende a chocar muchas veces con la parte de instalaciones. Entonces, en ese sentido, pues es importante tener un modelo vinculado que me permita estar en sintonía con el ingeniero que esté encargado de realizar la parte de sanitaria o de mecánica. Digamos, no sé hasta qué nivel de detalle pues sea meritorio pues realizar ese tipo de
de vinculación, pero sí, de hecho eso quizás podríamos hablar, no sé si en este programa de tiempo. Claro, hablar de los niveles. De los niveles de detalle, pero sí el hecho de estar en sintonía ya con esas otras disciplinas que pueden generarme un conflicto con lo que yo esté proponiendo en la parte estructural ya es un plus definitivamente. Es algo que muchas veces se pierde de vista en el desarrollo de proyectos de forma tradicional. Entonces yo creo que es una parte súper importante de ese uso. Y que yo creo que esto es uno de los aportes más importantes de la metodología, ¿no? Porque tradicionalmente se genera como un efecto cascada donde el arquitecto diseña, luego que el arquitecto tiene el diseño, interviene las otras disciplinas de cálculo, entonces no necesariamente existía ese feedback y terminas yendo a obra con disciplinas no compaginadas, que es donde surgen esas incompatibilidades, ¿no? Que por ejemplo en el caso del BIM o el enfoque ideal, porque eso creo que hay que hablarlo muy claramente y que hace una diferencia entre lo ideal y lo que realmente se está implementando, pero el enfoque ideal es de que lo que se busca es que desde que nazca la idea estén sentados todas las disciplinas interactuando para que cada uno actúe en su momento, pero teniendo como la película completa. Pero esto es uno de los puntos que después en otro episodio podremos como abordar con mayor detalle, que tiene que ver con esto de los niveles de implementación BIM, lo que tiene que ver con los niveles de desarrollo de las distintas entidades. Pero para no perdernos hoy y que nos vayamos con los 25 usos, vamos a seguir comentando un poco de ellos. Está la revisión de diseño, están los análisis de iluminación, los análisis energéticos, ya como mucho más específicos, el análisis mecánico y otros análisis de ingeniería. Ahora, todo eso de la parte de proyecto, todo lo que hemos abordado hasta ahora. Aquí todavía estamos dentro de la de la etapa de formulación de proyectos, ¿sí? También tenemos un uso que tiene que ver con la evaluación de sostenibilidad, la validación de código, y vamos con un uso muy importante porque ya empezamos a transitar de esta fase de formulación para prepararnos a la construcción, que es la coordinación 3D. Y este es uno de los usos que también ha tenido más impacto, porque lo que es el momento en que tú combinas todas estas disciplinas y coordinas entre ellas para ver dónde hay interferencias, dónde hay que hacer modificaciones, un poco donde hacemos la limpieza de nuestro proyecto para poder ya tener toda la documentación de la construcción definitiva, ¿no? Y que quienes se vayan a agregar de la construcción tengan toda la información necesaria y sin incompatibilidades, que es uno de los problemas que se busca reducir con BIM. Perfecto. Sí, una de las partes, creo yo, más... Bueno, todas son importantes, pero esta en especial en la parte de proyecto es fundamental. Porque aborda un problema muy específico de la construcción que tiene que ver con eso, la incompatibilidad entre las disciplinas que a veces existe cuando vamos al punto de construcción. Y ya como que entrando en esa fase de la construcción seguimos teniendo otros usos como la planificación del uso del sitio, que es donde planificamos toda la logística de cómo se va a abordar esa obra. Y bueno, tenemos el diseño de los sistemas constructivos, tenemos la fabricación digital, que es algo novedoso, que tiene que ver con todos los elementos que se pueden prefabricar. Y luego ya en obra tenemos la posibilidad de tener control sobre los avances de lo que estamos desarrollando. Y luego, como cerrando esta fase de construcción, el modelo de registro o el modelo as-built, donde tienes la información con las modificaciones que se pueden haber dado. Y luego, bueno, tenemos la programación del mantenimiento, el análisis de desempeño, la gestión de los activos, la administración de espacios y un uso muy importante que creo que va a meritar de un episodio específico, que es la gestión de emergencia, que es ya cómo toda nuestra información de nuestro modelo se interactúa y se conecta con los sistemas de emergencias locales. Súper interesante este punto. Bueno, Alexander, ya que hablamos en profundidad de todo este tema de BIM, ¿qué te parece si hablamos un poco de nuestra experiencia en la aplicación de esta metodología? En este caso, en la aplicación del proyecto en una instalación deportiva, en esta nueva sección de lo que hacemos. Bueno, Alexander, y sabes que una de nuestras primeras experiencias en el modelado BIM fue precisamente no en una estructura precisamente convencional, una estructura pues bastante complicada para empezar. Lo recuerdo claramente. Nada más y nada menos que un velódromo.
una estructura deportiva que formaba parte de los Juegos Bolivarianos 2021. Eso fue un evento que no se llevó a cabo, pero que sin embargo nos dejó el aprendizaje bastante valioso de la aplicación de esta metodología, o mejor dicho, de la aplicación parcial de esta metodología. Correcto. Recuerdo que en ese momento pues estábamos digamos, presentando la parte de licitación para la elaboración pues, del proyecto conceptual de dicho velódromo. Y en ese momento, Alexander, nosotros empezamos realizando el proyecto, recuerdo, en AutoCAD. Así es. En 2D. Y después, a partir de esa información que generamos ahí, fue que desarrollamos el modelo BIM, ya con todas las características propias de ese modelo. En este caso fue solo la parte de arquitectura y la parte de estructura. A nivel de concepto. Así es. Ese, no sé qué uso, si lo mencionamos en la sección pasada, el uso de pasar de AutoCAD a BIM, no sé si lo llegamos a mencionar. No es un uso que existe como tal, pero que sí es parte de lo que más se está haciendo hoy en día, que es esa transición del CAD a los nuevos software. Pero que es una demostración muy clara de que BIM no depende solo de un software en específico, sino que más tiene que ver con cómo se relaciona y se gestiona la información. Como tú bien lo decías, partimos de un diseño arquitectónico que fue desarrollado en CAD, pero que de manera simultánea se fue llevando a Revit y donde ya fueron interviniendo las otras disciplinas. Así es. Yo creo que si le damos un nombre a esta experiencia, que fue una experiencia muy de pinga. O sea, yo creo que es la que nos abrió como que esa experiencia profesional, entender, esto es BIM. Y así nos puede ayudar, porque la verdad que presentamos o logramos presentar en equipo un proyecto conceptual de mucha calidad en ese momento, que de hecho nos permitió ganar la licitación frente a otras empresas que no implementaron BIM. Por lo tanto, habíamos quedado como responsables o encargados de ir al proceso de formulación, que por distintas razones ya, como el proyecto macro no se dio, ahí quedó. Pero yo creo que es como nuestra primera experiencia, Luis, y lo recuerdo con nostalgia, que nos motivó a tomarnos muy en serio el tema de BIM, porque nos da muchas competencias en el mercado de la industria. Totalmente, y hay algo que no hemos mencionado, y es que este proyecto se logró realizar prácticamente en tiempo récord. En 1 o 2 semanas creo que ya teníamos el proyecto conceptual ya elaborado. Así es. Con el modelo 3D, los planos. Obviamente no habíamos llegado a una parte de detalle tal que permitiese, digamos, construirse hasta cierto nivel, pero sí definitivamente fue un proyecto bastante enriquecedor. Claro, pudimos entregar algo más que un concepto. Exactamente. Y si quieren profundizar en esta experiencia, porque hasta un renderizado logramos hacer en nuestro canal de YouTube, aquí mismo donde publicamos nuestro podcast, pueden conseguir un video donde se ve este proyecto. De verdad le pusimos bastante corazón a ese proyecto. Yo particularmente, pues, sobre todo recuerdo la parte en la que había que realizar el modelado del techo. No era algo trivial. En ese momento... Y de la pista, Luis, recuerda la pista. La pista ahí tuvimos que poner todos nuestros conocimientos. Así es, el conocimiento, aunque no lo crean, el conocimiento de vías 2, toda esa Exacto. parte de la cicloide y todo aquello. Ayuda a definir, porque son unos peraltes complicados, una geometría muy particular. Sí, la transición del peralte de la pista. Así obvio, es. Todo eso es normativo, por supuesto, de la parte ya deportiva. Pero el modelado de eso, pues es... digamos, ahí la parte pesada en ese sentido. Nos puso a sudar con el uso de Revit. Ahí es donde empezamos ahí es donde nos dimos cuenta de repente de algunas cosas que estamos más acostumbrados en AutoCAD, que en AutoCAD las podríamos haber resuelto, y que en Revit fue un poco más complicado, pero que bueno, que se fue encontrando la forma, porque tiene que ver con un proceso de familiarización de cómo se implementa cada software, porque realmente es como... se piensa de forma distinta cuando uno usa un CAD tradicional a cuando ya estás haciendo un modelo paramétrico o una maquetación virtual, que es como también se le llama en otros sitios. Pero sí, en resumen, bueno, esta es una experiencia que me parece muy buena que la hayas traído,
Luis, porque fue una experiencia, un aprendizaje y un proceso de maduración para nosotros en Ingenio Soluciones, que nos llevó a seguir trabajando con mucha profundidad en esto del mundo BIM. Sí, definitivamente. Entonces, bueno, yo creo que ya como yendo hacia el final de este segundo episodio del podcast, recuerda que puedes compartir, que puedes darle me gusta, que puedes comentar, que puedes dejarnos preguntas o hasta sugerencias de temas que tú quisieras que nosotros abordáramos en los próximos episodios, porque lo importante aquí y lo que nosotros estamos buscando es construir comunidad de personas interesadas en la industria de la construcción desde un punto de vista profesional o desde un punto de vista de negocio. Desde este espacio lo que queremos es aportar esas herramientas y esos conocimientos para que tengamos una industria cada vez más fuerte y sólida. Así es, desde estudiantes, profesionales, pues, aspirantes a estudiar esta carrera de arquitectura, ingeniería civil, de construcción, técnico de construcción, pues aquí ofrecemos una ventana de información para compartir nuestras experiencias y nuestros conocimientos. Así es, y como momento de publicidad, recuerden que en Genium Soluciones estamos en capacidad de ofrecer estos servicios, de acompañarlos en los distintos proyectos y necesidades que ustedes tengan, porque como lo dice nuestro eslogan, sencillamente lo hacemos bien. Así es, nos vemos en el próximo episodio. Estamos muy contentos de compartir nuevamente con ustedes y que vamos interactuando ahora por las redes, por el Instagram, por YouTube. Estamos activos en todos los espacios, en los canales personales de el ingeniero Luis Medina y de mi persona Alexander Marín, que me pueden conseguir como @sencillamente Alex, y las cuentas de la empresa @Ingenium Soluciones. A mí me pueden conseguir como @LAML piso 9. Y estamos aprendiendo, nos cuesta esto de las redes, pero nos estamos disfrutando la experiencia porque nos encanta compartir con ustedes y tener este espacio para interactuar. Sí, nos vemos. Chao, saludos.